¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast. Todavía no sé cómo se va a llamar estos podcasts. Sinceramente no he editado ni el primero. Así que no nos vamos a adelantar. No vamos a decir nombres hasta que ya tengamos eso solucionado. Pero bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Creo que va a ser dentro de muchos meses la única invitada probablemente que vamos a tener, porque hashtag COVID es la única persona en la que sí confío, sin ofender a nadie. Y pues ya la han visto en diferentes videos en mi otro canal, y es Ceci la abogada. Ay, la abogada. Gracias público conocido. Gracias por la invitación a ese tu podcast. Ahí disculpen, estaba apagando unas pilas. Y bueno, amigos, pues el otro día, quien no me sigue en mi Instagram, es momento de que vayan y aquí me sigan en Instagram. Hice una pequeña encuesta de qué les gustaría que habláramos en algunos podcasts. Desde hace mucho yo tenía ganas de hacer podcasts. Entonces, bueno, Ceci fue una de las que participó y puso que quería hablar, o que estuviera chido que habláramos sobre la introspección. Así que se me hace un tema muy interesante. ¿Tú qué opinas? Pues sí, es muy interesante que pocos quizá hablan o... Pues sí, más bien como que la gente no se toma tan en serio a veces hacer una introspección en ellos mismos. Así que creo que es algo interesante de hablar. Pues allí, como yo te estaba platicando hace rato, pues estaba chido porque en sí no habíamos concluido que iba a ser introspección, sino estábamos hablando de los altos y bajos, y platicando surgió que era que hemos estado haciendo últimamente, fin de año, pues ese análisis que yo creo que muchos nos hacemos de qué hemos hecho durante el año. Entonces, pues ahí hablamos de que en ese momento parte donde te das cuenta que tienes altos, bajos y todo eso. Sí, o sea, es un... como dice Mau, al hecho de que pasa un acontecimiento importante, no sé, que da pauta a algo nuevo, por si año nuevo o tu cumpleaños, es donde la mayoría de las personas se ponen a analizar como de a ver qué hice durante este año. O sea, qué me pasó, qué no hice, qué metas cumplí, todo eso. Entonces, es ahí donde, concuerdo con Mau, que es ahí donde la gente se da cuenta de qué tantos saltos tuvo y qué tantos bajos y qué tanto tiempo duró en los bajos. Bueno, yo le decía, te platicaba que primero definiéramos que, bueno, ya decía, es que hay que poner un origen, ¿no? De dónde parte el darnos cuenta de si hay tenemos altos o bajos, porque en el momento a veces no lo analizamos y no sabemos realmente si estamos bien, estamos mal. Simplemente a veces nos dejamos ir por el momento. Así que dije, entonces parte de primero hacer una observación hacia adentro. Y yo aquí me he investigado una definición para los que están viendo, nos están viendo en YouTube. Saludos. Me busqué en San Wikipedia, que dice que introspección es la observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Y ahí es donde te platicaba que es donde nos podemos dar cuenta si tenemos altos y bajos, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues sí, bueno, como decías también, uno no se da cuenta en el momento, quizá lo siente cuando está bien y cuando está mal. Y a veces los momentos buenos son los que se van primero, ¿sabes? Es como que cuando uno siente la emoción, la euforia de la alegría y todo, a veces ni te das cuenta, como, ay, estaba contento. O a veces cuando estás muy triste, dices, no manches, ya llevo una semana triste, o ya llevo una semana... Es donde en el momento no te das cuenta, y hasta que pasa un determinado tiempo dices, ay, sí es cierto, ese día estaba muy contenta, o ay, sí estaba bien triste. Y más cuando haces la introspección a fondo, cuando tú observas como tu estado de ánimo, es donde te das cuenta y defines qué tantos altos y bajos, qué tanto progreso o no progreso tuviste en tu persona. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿consideras que esta parte de introspección, bueno, yo todos los años, en mis cumpleaños sobre todo, siempre hago un análisis de qué ha sido de mi año? A veces hay años más buenos que otros, pero bueno, siempre hago un análisis, me gusta saber qué he hecho. ¿Tú consideras que antes de la pandemia era diferente este sentido de la introspección, de los altos y bajos, que en estos momentos? Sí, totalmente diría.
Bueno, personalmente yo, cuando no estaba en la pandemia, yo era muy fácil de decir, ahorita vengo, voy a tal lado, o con cualquier cosa te distraías. Si te sentías triste, luego acudías con la amiga o con el amigo, así. Y cuando estabas alegre, pues, ¿qué más? Salir, ¿no? Ajá. Pero ahora, con esta pandemia, yo creo que muchos que se han limitado a salir, te las has visto como más duro de, hoy, ¿ahora dónde voy? O sea, eres tú contra ti mismo, porque antes también, yo me acuerdo con la escuela, digo que muchos que están en la escuela, el ir y distraerte y estar con los amigos, o sea, te cambiaba el día, ¿no? Y ahora que no hay escuela, eso es como, bueno, fue en línea, dices, ay, ¿ahora con qué me distraigo? Ajá. O sea, y es donde caes en la ansiedad o todas esas cosas porque no te puedes salir a distraer, ¿sabes? O sea, es como que tienes que enfrentarte a lo que estás sintiendo, a esa introspección. Estás más consciente de qué haces y de qué sientes que antes cuando no estaba en la pandemia. Ya, más o menos te caché. Muy bien. Sí, te voy a así para que es esto de fomentar. Quienes han hecho videos o me han visto siempre hay que hacer un ritual de irnos soltando. Esto también está padre, hablando de la introspección, altos y bajos, del proceso que llevas de cómo te vas sintiendo y vas analizando las cosas. Yo le decía a Ceci que este sentido del podcast es de echar platiquitas, estar aquí entre nosotros y un tercer acompañante que no vemos en este momento, pero nos están viendo en una pantalla o posiblemente escuchándonos en sus bocinas. Saludos en el momento que nos estén viendo. Y bueno, entonces, ahorita que estás diciendo eso me acordé del meme de voy a ir al tianguis a pensar. Sí, entonces, voy a ir a pensar. Pero bueno, o sea, se me vino a la mente. Yo también considero que antes era diferente, pero curiosamente ahora en la pandemia he hecho una introspección más, ¿cómo se puede decir? Proactiva, o que sirve más, pues, además de que remarcar los éxitos y fracasos, sino más bien aplicar los aprendizajes. Al menos yo, no sé ustedes, no sé tú cómo lo hayas tomado en la pandemia, pero bueno, yo antes sí era muy duro conmigo, pero casi no tomaba ningún aprendizaje. Ahí quedaba. Sí me daba cuenta, pero no los aplicaba. Uh-huh. Y bueno, ahora hablamos durante la pandemia. ¿Cómo tú haces tu introspección? Ya que te tocó una época también. Creo que ya la mayoría de todos pasamos por un cumpleaños o el año nuevo. Ya lo vivimos en cuarentena. Cuarentena entre paréntesis, comilla, como quiera. Y entonces yo creo que ya todo el mundo nos pusimos a analizar sobre nuestro año. Uh-huh. ¿Tú cómo lo llevaste ahora en cuarentena o en pandemia? Pues fue difícil, creo, sí. El hecho, como decía, el hecho de tener que enfrentarte a ti mismo ya, de estar consciente y de no tener como la posibilidad de distraerte a veces con otras cosas que hacías cotidianamente. Yo hoy, mi cumpleaños y Año Nuevo llevan un día de diferencia, entonces hago un análisis por los 2 días. Aprendí mucho durante el año pasado, o sea, mucho. Ajá. Quizá no lo apliqué, quizá este año me toque aplicar lo que aprendí, pero fue como, al principio fue muy difícil. Y empecé también como muy, muy motivada con esto de, vamos a sacarle provecho a la pandemia, pero pues cuando ves que no acababa, dices, ay Dios. Conforme pasaban los meses. Ajá, y dices, ¿ahora qué hago? Pero sí, o sea, es sentirte incómodo. Ajá. Un ratito con lo que sientes, con lo que vives y todo, pues para crecer, también para aprender y todo. Uh-huh. Entonces sí lo viví un poco complejo, incómodo, porque pues sí, se fue el año muy rápido y pasaron muchas cosas que a veces uno solo se crea. Ajá. Las cosas, ¿no? Entonces pues sí, fue difícil, pero aprendí mucho. O sea, aprendí mucho, me conocí mucho, lo que no me había conocido en otros años, me conocí mucho y gracias a hacer una introspección, hacer como qué me gusta, qué no me gusta, o qué me lastima, qué no me lastima y todo eso. Aprendí mucho. Ok. Bueno, amigos, hicimos un pequeño corte comercial. Bueno, no comercial, corte técnico, porque hay que reiniciar cámaras. Es lo malo, pero ¿qué le vamos a hacer? Espérate, ¿qué dices eso? Sí, estoy grabando, perdón.
siempre queda esa intriga. Estábamos entonces hablando de que durante la pandemia ha cambiado y de los procesos como tú lo estabas diciendo, porque lo viste de que era bien difícil, pero empezamos muy motivados. Creo que todos empezamos muy motivados, pero nunca pensamos que íbamos a llegar a tal magnitud de encierro. Sí. Que encierro entre paréntesis. Yo siento que hay un punto donde ya la gente le sobrepasó el encierro y quiso tomar el riesgo de mucha gente, no todos. Claro. Pero bueno, hablando entre nosotros dos, ¿qué estoy diciendo? Ahí se va a escuchar. Okay. Bueno, ya me acordé. Me pongo nervioso también. Esto es la primera vez que hago un podcast, ni siquiera sé cómo lo voy a editar. Ahí veamos tutoriales, así aprendimos. Bueno, yo durante la pandemia, que fíjate que al inicio yo no hice mucha introspección. Yo lo tomé como un parteaguas de decir, es momento de volver a iniciar y ahora sí aplicar todo lo que he aprendido. Al menos yo llevaba un estilo de vida bien acelerado, tú lo viste, que no, o sea, sí me daba tiempo pues de pensar y hacer eso, de reflexionar, pero no me daba tiempo de iniciar porque yo iba sobre la marcha, yo iba como un trenecito sobre una vía y no había espacio de pararte y cambiar de vía. Entonces yo lo tomé así. Y yo me acuerdo, o sea, hay cambios que hice en la pandemia, en el inicio de la pandemia, que hasta la fecha siguen y me gusta porque han formado en mí otra persona y digo, órale, está cool. Como el simple hecho de cada vez ir más en serio en querer hacer videos, cuando antes no me lo hacía por entretenimiento y después de que se cerraron todos los restaurantes y mi trabajo se fue, pues dije, ok, bueno, vamos a intentarlo. Y está cool. Entonces yo también, hablando respecto a la introspección, creo que también, al menos a mí, yo sí lo tomé como un campo de oportunidad de darme tiempos y empezar cosas que había aprendido y también conforme a la marcha, ir viendo más cosas para ir aumentando mi crecimiento personal, se le podría decir así. Entonces es algo bien interesante. No sé, los que nos estén escuchando, si ustedes también tengan alguna opinión referente a esto y nos la quieran compartir, estaría cool leerlos. Así que si nos ven en YouTube, pues ahí nos comentan, y si nos ven en Spotify así, pues ahí no se comenta, ¿verdad? Pero me puedes ir a seguir a Instagram @mauortiza o diario_gastronomic. Y bueno, ahí si la LIC quiere dejar su contacto, también si los meten a la cárcel, lo pueden sacar, o les puede pasar un contacto, pero ella los saca de la cárcel. No, pero no se vayan a meter a la cárcel. No sé. Y bueno, ¿qué cosas buenas ves de la introspección? Ya sea durante la pandemia o antes de la pandemia. ¿Tú qué cosas buenas ves de la introspección? Yo lo veo muy bueno, o sea, ¿qué digo? No. Es muy bueno, de verdad. Como te digo, hay muchas personas que no lo hacen. Ajá. Y el hecho de hacerte una introspección da pauta para que te conozcas. Porque hay personas que... me gusta filosofar mucho sobre heridas, igual también para otro podcast. Heridas que estás lastimado. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor tuvo una relación, cortó y así se fue, ¿sabes? O sea, como que no se detuvo para ver la introspección. Ajá. Entonces va por la vida y arrastrando por no hacer una introspección de cómo me siento, o sea, qué pasó, qué hice mal, porque a veces piensan que es culpa de todo el mundo menos de uno. Para eso te sirve tener una introspección. Ajá. Que sepas que es tu responsabilidad lo que pasa. Y estoy leyendo un libro que justamente todo se acomoda. Se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Y él dice y asegura, y yo también lo aseguro, que todo lo que pasa en tu entorno lo genera tu mente, no el entorno genera tus pensamientos. Y es que uno solo, ahí es donde no, si no haces la introspección, vas a empezar a generar otra realidad por no detenerte a ver dónde estás, qué hiciste, qué pasó y todo eso. Entonces yo creo que las cosas buenas de una introspección es que te conoces, que avanzas, que creas un campo de oportunidades de mejorar, de cambiar lo que no te gusta, lo que te gusta, y de crecer, que es prácticamente eso, es el crecimiento. Oye, ¿tú qué es eso? ¿Tú has cerrado ciclos últimamente? Sí. A mí platícame que
cómo estuvo, qué onda, a ver, cuenta el chisme. Yo creo que le decía a amigos a Ceci que yo creo que este podcast lo va a llamar chisme, echar el chismecito. Pues al final se saca la plática a gusto. Vamos a sacar los trapitos a la vez. Sí. No, pero a ver, platícanos. Bueno, ahorita que es eso de cerrar ciclos, porque hay mucha gente que lo cierra o bueno, lleva su proceso de una manera muy diferente. Y hay gente que ni siquiera cree o se ha enterado de eso y cuando se enfrenta a eso su mente no sabe ni qué y colapsa. Entonces sería chido compartir como las formas de que nosotros a lo mejor hemos cerrado ciclos, que somos más conscientes, que les pueda ayudar a la gente que todavía no sabe cómo cerrar un ciclo y nada más se rapan, como yo. Sí. ¿Saben? Quien se pinta el pelo, se lo corta. Hay muchas cosas. Se empieza por algo, eso es lo primero. Por algo se empieza, para cerrar el ciclo. Y una de esas cosas es pues dándote cuenta, saliéndote del ciclo que quieres cerrar. Una vez que te sales de esa burbujita, yo este año creo que fue un año de muchas pérdidas para mí. Muchas. Bueno, en el 2020, incluso antes de la pandemia. Durante la pandemia se agravan más las pérdidas porque, como les digo, estás tú solo, o sea, aunque tengas muchos amigos, al final del día, como tú lo decías alguna vez, o sea, el que se va a dormir con la conciencia tranquila, intranquila eres tú mismo, o sea, ¿sabes? Entonces, yo he cerrado ciclos en amistades, en relaciones, en grupos, o sea, y duele mucho, cerrar un ciclo duele mucho, pero si no lo cierras, no avanzas. Porque vas cargando mucho pues sí, ese ciclo abierto y entrecerrado. ¿Tienes algo para decir? ¿Preguntarme? No, que sentí que ibas a decir. No, volteé a ver la cámara. Entonces, pues el primer paso es darte cuenta, ¿no? O sea, es darte cuenta que a veces no te está haciendo bien o que ya no perteneces ahí. Y es más difícil, de hecho, quiero decir esto, porque a veces es más difícil, la gente piensa que salir de una relación tóxica es lo más difícil, pero no es cierto. Salir de una amistad tóxica es más difícil porque no te das cuenta que es tóxica. Y así te van los años, ¿no? Entonces, yo por decir, este año, bueno, el año pasado más bien, tuve que cerrar con muchas amistades que yo no quería porque era como de, no es cierto, o sea, sí aguanta, pero no aguanta. Entonces, te das cuenta y bueno, por algo se empieza, ¿no? Uno se rapa o uno se pinta el pelo o uno se corta el pelo, lo que sea, pero por ahí empiezas a hacer un cambio. Entonces, pues nada, te das cuenta, lo asimilas y lo vas aceptando, lo vas valorando. Puedes regresar al ciclo, claro, o te puedes ir largo, pero es mucha introspección para que veas qué te hace bien y qué te hace mal. Y el darse cuenta de las cosas que a ti te hacen mal es donde pesa más también. O sea, porque uno sabe que le hace bien. Sí, me gusta ir a la playa y me gusta sentarme. Sabes que te hace bien. Pero cuando te tienes que dar cuenta de algo que te hace mal, que tú piensas que está bien, es el meollo del asunto. Pero ese es el inicio de cerrar un ciclo. Claro. Porque, bueno, ahorita que hablamos de amistades tóxicas, quienes nos conozcan más a fondo sabrán que tuvimos un pequeño altercado con una amistad demasiado tóxica que estaba ahí silenciosamente como el cáncer, si me estás viendo, como el cáncer. Yo me estoy echando el compromiso. No me metan así. Yo digo, Bien, les enseño mi tenis por si no va a hacer referencia. Quien ya entendió. Ya. Si no, pues vayan a seguirme en mi Instagram, insisto, promoción, para que una de esas sí se enteran. Entonces, a lo mejor eso pudo haber sido un intento desesperado de cerrar ciclos. Entonces, también influye mucho la manera. Ya te diste cuenta, pero ahora ¿cómo lo vas a canalizar? Yo, por ejemplo, que decíamos de rapar, yo me rapé al inicio de la cuarentena casi, y créanme que fue en el momento donde más incómodo me puse, pero que me hizo sentirme cómodo conmigo mismo. O sea, fue a lo mejor un arranque, pero también me hizo aceptarme, decir, X, o sea, mi pelo no me define y no va a definir cómo me sienta. Y si ven mis videos de mi primer canal, desde los primeros videos empezaba a salir pelón, y de ahí hay un pequeño salto a cómo he sido ahora en mis videos o en mi vida personal, que Ceci, que nos vemos seguido, me conoce, que he ido cambiando y me siento cada vez más cómodo conmigo mismo, y eso me ha dado la pauta a seguir avanzando. Entonces yo creo que cómo canalizas el cierre del ciclo, y una vez que te das cuenta, influye, o te quedas en ese hoyo o
al que brincas sigue. el charquito. Entonces, también eso es bien interesante, el ver cómo lo cerraste. Ya te diste cuenta, Simón, que muchas veces podemos verlo, pero si no hacemos nada, pues de nada sirve. Es más, hasta se hace peor que ignorarlo a veces. Te atormentas, yo creo. Ujú. Entonces, también el cómo lo cierras, cómo lo vas canalizando, yo siento que también es importante. No sé Sí, tú claro. cómo hayas cerrado algún ciclo, te quedas, dices, por ejemplo, yo también de amistades tóxicas y en lo personal, si lo están leyendo a lo mejor y se sienten identificados amigos míos, aún así los quiero un buen. Pero yo sí me llevé una decepción también muy gacha y yo creo que muchos de nosotros nos hemos estado dando cuenta de con quién sí, con quién no. Al menos yo tengo una filosofía, muchos a lo mejor me dirán paranoico, pero digo, en esta cuarentena me di cuenta de quién confiar y en quién no. Porque hay gente que no se cuida ni siquiera por ellos mismos ni por sus familiares cercanos como sus papás. ¿Cómo crees que me van a tratar a mí en algún momento? Pues me van a traicionar así de fácil. Gente que no se cuida por cuidar a los demás, así te pueden valorar. Bueno, yo lo veo así. Si no se cuidan ellos mismos o no se cuidan a sus papás, pues menos te van a cuidar a ti que no eres nada de ellos. Es más fácil traicionarte, por así decirlo. Y eso me ha hecho a mí al menos pensar mucho en quién sí y en quién no. Sabemos que hay necesidades, se entiende, pero hay gente que ya es bien descarada y anda como si nada en tiempos que no debemos de andar como si nada. Ujú. Entonces, eso de cerrar ciclos en amistades tóxicas o no tóxicas, bueno, que no son buenas para nosotros en este momento, por así decirlo, a lo mejor no son tóxicos para la gente en general, nada más para nosotros. Me hizo también ir analizando el cómo iba a cerrar ese ciclo porque es como una relación, pues, o sea, es una amistad y yo creo que hasta una amistad puede llegar a ser como igual que una relación igual de importante porque al final de cuentas pues ahí están tus combas, ¿no? Con los que has vivido muchos recuerdos y también pesa, yo quiero suponer. No sé tú qué piensas ahorita que estabas mencionando eso de los amigos tóxicos. Amistades tóxicas. Sí, el cierre sí es el meollo de eso. Entonces, El meollo. El meollo. Sí, sí es donde define qué tanto creciste y qué tanto aprendiste. Porque si no aprendiste nada, lo vas a hacer todo con las patas, diría. Ajá. O sea, es de verdad qué tanto te diste cuenta y qué tanta madurez tienes para cerrar el ciclo. Porque hay quienes cierran el ciclo mentando madres haciendo grupos en Instagram. Sí, o sea, queriendo llamar la atención, queriendo todo. Entonces, ya no lo haces por ti, por tu salud, porque no te está haciendo bien, ya lo haces porque te vean. Ya haces como que, ay, es que mira, qué maldita persona, ¿sabes? O sea, ya no lo haces pues sí, la neta no me llevo, o sea, ya no funcionó esto, ya, pero está bien, ahí muere, ¿sabes? O sea. Perdón, amigos, hicimos una pausa técnica, ahí disculpen. Es todavía un podcast de bajo presupuesto, todavía ni siquiera para los micrófonos me ajusta, pero van a ver, vamos a ir mejorando poco a poco. Ahora sí, perdóname, ¿de qué estábamos hablando? De qué tan maduro y qué tanto aprendiste para cerrar el ciclo. O sea, yo decía que había gente que pues terminaba o se daba cuenta como de ya ahí, ¿no? Y muy maduramente agradece y se va. O sea, no necesitas hacer el escándalo de la vida. Es simplemente agradecer. Sí, como de, sí. Pues, gracias por todo lo que vimos, pero ya no es mi lugar. Gracias a Dios. ¿Tú cómo llegaste a aprender eso? Pues... Si se sale un nombre lo vamos a censurar, pero tú échale. No, más bien yo me di cuenta que cuando tú terminas algo agradeciendo, te sientes bien. Y eso o sea, cuando tú empiezas ay no, es que me hicieron, cuando te victimizas, agregas el me hicieron, me dijeron, me hizo y todo. Eso es entrar en un estado de víctima. Mame mía. Te estás haciendo la víctima. Ay, me mía, ma. No, te haces la víctima. No. Es el hecho de cuando tú agradeces, y si quieren busquen los beneficios del agradecimiento, entras en un estado de tranquilidad, de pues gracias, me quedo con lo bueno. Ajá. Yo aprendí eso porque mucho tiempo yo me ponía es que me hizo, me dijo, más no lo decía porque si hay quienes se la viven diciendo es que ve lo que me hizo. O sea, tú solito te estás haciendo ver como víctima
Y hay un documental en Netflix, creo que tú lo dices, y tienes la frase en la mente como yo no voy a ser la víctima de nadie. Ajá. Ni tu propia víctima. Está muy bueno ese, amigos, es de unos entrenadores, ¿verdad? Ajá, y es el entonces, primer capítulo donde dice, yo no voy a ser la víctima de esta escena y tú decides si quieres ser o no la víctima. Al final de cuentas las cosas suceden y como la afrontes es si le vas a sacar provecho o no. Y está súper bien eso que dices. Sí, o sea, y es parte de que la gente crezca y aprenda de eso. Porque si terminas una relación, una amistad o algo así, y te vas diciendo, no, es que desgraciados me hicieron la vida imposible, pero pues yo veía que te la pasabas muy bien. O sea, yo veía que salías, yo veía todo. O sea, esos momentos, ¿por qué tirarlos al bote? Ajá, sí, o sea, sí. Es todo cuestión de perspectiva. Aparte de que eso que dices de agradecer y que te sientes bien, bueno, yo tengo una forma de pensar que digo, al final de cuentas, el que debe de priorizar su bienestar eres tú mismo, porque... Ay, se apagó la goma. Porque al final te vas a dormir tú solo, eres tú solo y nadie más te va a acompañar. Te hagan o no te hagan, el que se va a sentir mal eres tú. Así que debes de siempre trabajar el cómo tú te sientes, porque al final de cuentas eso, el bienestar propio es lo único o lo que debemos priorizar, porque si no, pues nadie te va a sacar de ese hoyo. O sea, por más que quieran, si tú no priorizas tu bienestar, no te van a sacar de un hoyo ni a patadas. Exacto. Sí, eres tú contra el ti. Mundo. Ajá. Y a veces el mundo es tú mismo. O sea, sí, es esa parte y es de crecer, de hacer la introspección nuevamente, de que ya viste que le hiciste de una forma, quejándote de todo, pues no te lleva a ningún lado. Al final de cuentas es el mismo circulito y el mismo ciclo que nunca te sales del ciclo. Y ahorita que estamos hablando de eso, de ya los círculos viciosos, por así decirlo, de que no te sales del hoyo, ¿qué contras ves de la introspección? Sí, un contra. Hace ratito que estábamos platicando, antes de empezar el podcast, yo le decía, pues escribí en un pizarroncito donde hicimos como una lluvia de ideas contras, y Ceci me preguntó ¿por qué contras? Y yo creo que ya está saliendo lo que en ese momento se me vino a la mente. Entonces, pero me gustaría saber, antes de yo decir mi opinión del por qué yo lo pensé, me gustaría saber por qué tú ahora te estás dando cuenta que también hay contras de la introspección. Creo que va a ser casi lo mismo que tú, por eso quiero que lo digas tú primero. No, tú primero las damas. Hay una frase que dice, tanto análisis causa parálisis. Esto es, el hecho en que entre tú más te analices a ti mismo, tus acciones, lo que hiciste, lo que no hiciste, te paralizas y dices, ¿qué hice? Concha tu madre. O sea, te quedas quieto, ya no avanzas, ya no piensas, ya solamente te quedas en la ansiedad. Y para eso yo fui muy experta. O sea, conozco del tema, ¿no? O sea, de que tanto que piensas y piensas y piensas y chin, le hubiera hecho de esta forma y chin, pues ya no se puede, te paralizas como con tus propios pensamientos de decir, ay no, así no era. Se hace las víctimas. Ajá, pero ahí entra el beneficio de pues agradécelo y ya, vámonos. Ese sería un contra. Y el otro también creo que a veces el hecho de que pienses mucho las cosas no hace que te animes a avanzar. Por decir, yo lo veía con el negocio que tuvimos de Lifestyle Show. Quien no sabe, bueno, nada más era la que salía a la luz, pero yo también estaba involucrado en ese negocio. Seguimos, algún día a lo mejor vamos a regresar. Like, si quieren que saquemos más productos de Lifestyle. Ahorita es corte comercial, vamos a hacer mi promo. Aquí yo siempre voy a publicidad, es mi canal, yo aquí promociono. Enséñales, ándale. Inconscientemente, amigos, yo la diseñé, yo la mandé a hacer. Un saludo a Pablo, si lo estás llegando a ver, él nos hizo la playera, pero yo la diseñé y miren, qué bonito se siente muy chido hacer una playerita y ver que la gente la está usando. Así que like si quieren que saquemos más productos de lifestyle, ahí comenten o sigan Instagram y en una de esas a lo mejor y sacamos algo más. Puede ser algo sencillito, ¿no? Poquito, edición limitada, para no estresarnos. De 1000 piezas, Pero bueno, retomando entonces, la segunda contra, entonces nos estabas platicando. Sí, de que entre más lo analices, más miedo te va a dar de aventarte, animarte a hacer algo. Por decir, decía que en Lifestyle Shop, que es la tienda, yo casi no investigué mucho como de, ¿será tendencia en México el producto? Si se venderá o no. Porque yo sabía que si yo me ponía a investigar un poquito más de... Ya no lo iba a vender, ya no iba a animarme a comprarlo. Porque iba a decir, uy, no, es
que ya lo vende fulanito. Aunque uno más lo vendiera, yo diría, no, pues no. Cuando hay libre competencia. Y ahorita que hice eso de Lifestyle, a propósito, estuvo súper bien porque nos adelantamos casi 2 meses a que empezaran todo el mundo a vender. O sea, cuando nosotros íbamos terminando las ventas, era cuando todo el mundo ya estaba ya bien atascado del negocio. Sí. Y está súper bien. Y ahí se ven las cosas, de hacer las cosas. No me quiero adelantar porque ese es el otro podcast que ya tengo ahí. Pero bueno, sí, o sea, la importancia de sí analizarlo y aprender, pero no sobreanalizarlo porque te vas a llenar de inseguridad. O sea, a mí me ha pasado, bueno, en el deporte, por ejemplo, en el fútbol, me acuerdo que, o sea, me llegaba un balón y lo pensaba tanto, ¿y si la voy a tener? ¿Y si la voy a tener? Y cuando ya iba tan sugestionado de sí voy a poder, en serio sí voy a poder, me llegaba el balón y se me iba entre las piernas. Pero cuando no lo pensaba, no, jugaba, un crack, pero lo malo es de que yo soy muy inteligente y pensaba mucho las cosas y por eso siempre me cuatrapeaba, pero no, hombre, si no, amigos, si usted ahorita estuviera jugando contra el Tigres en este momento, no estaría aquí. Silencio, el sorbito. Pero estamos aquí, es muy importante. Está más cool aquí. Aparte ya se quita el frío, no sé si tú ya lo sentiste. Bueno, me había calor, sí. Que las lámparas y eso que todavía somos improvisados. Un día les voy a enseñar mi set. Sí. Entonces sí, creo que el hecho de a veces no pensarlo tanto y hacerlo. Y eso también es de la introspección. Claro que hay cosas que importan, que valen la pena. Y quizá ya después de que te animaste, ahora sí, valóralo. Y es donde, si hablamos de los altos y bajos, es donde empieza tu subida. No estás en el pico, empieza tu subida. Y pues que te bajes y todo, ¿no? Ajá. O sea, esos son los contras de que yo vería en la introspección. Que a veces también, entre más le escarbes y más le escarbes, más detallito le vas a encontrar. Ajá, más encuentras. Y es donde tienes que trabajar todavía más. Que está bien. Ajá. Cada quien se va a hacer la introspección hasta donde quiera y hasta donde pueda. Pero creo que además todo en exceso es malo. Sí. Como tú dices, ya también yo tengo siempre, después de que empecé a analizar las cosas y querer aprender, yo concluí con que debemos de aprender para poderlo simplificar y replicarlo, volverlo a hacer. O sea, ya la regaste quizá, o a lo mejor te fue bien, pero te puede ir mejor todavía, pero no sobrepensando las cosas porque eso te va a llenar de inseguridades. Ejemplo, este podcast, amigos, llevo mucho tiempo queriendo hacerlo más, nunca lo había hecho y no me puse a pensar, simplemente le dije, oye, ¿qué onda? Hoy sábado hacemos un podcast y le digo a Ceci, la verdad nunca he hecho un podcast, no sé ni cómo lo voy a editar, pero ahí vamos a ver y para el siguiente podcast vamos a intentar mejorar. Entonces, pensarlo un poquito, aprender lo que ya, analizar lo que has hecho antes, más o menos tomar tus aprendizajes y lanzarte sin no pasa nada, ¿no? Y es lo bonito de hacer una evaluación de tus altos y tus bajos y esa introspección, pues para fluir, la pura buena vibra. Para crecer. Es parte de... Sí, y es que eso te ayuda a soltar muchas cosas, te sientes más ligero y más a gusto. Como ahorita nosotros quizá era un tema que lo traíamos muy atorado quizá porque ahorita hasta la vibra aquí cambió, se siente como ya sé, ¿no? Y está bien chido eso, entonces se los recomiendo mucho que lo hagan, pero no en exceso, o sea, háganlo leve, digan, pues chido, esto hice mal, esto hice bien, pero me va a ayudar para lo que voy a seguir haciendo, lo voy a ver de una manera que me va a ayudar para lo que viene, ¿no? Sí, porque pues todo en la vida pasa por algo y todo tiene su razón de ser. Es una pieza del rompecabezas más. Todo es cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, tú decides, y yo se los digo por experiencia, yo mucho tiempo me hice la vida bien difícil y no significa que ya no me la voy a hacer difícil, pero mínimo ya estoy más consciente de, a ver, me estoy poniendo mucho el pie por este lado. Ajá. O sea, esto es cuestión de perspectiva. Tú vas a ver qué enfoque le das a lo que estás viviendo. O sea, de ti va a depender si estás terminando una relación, pues de ti va a depender si te quieres tirar al suelo y hacerte la víctima y llorar o agradecer, levantarte y quedarte con lo bueno. Y duele, claro, como todo, como perder una amistad, un familiar o lo que sea, y más con esta pandemia que nos ha traído muchas pérdidas, pero todo es cuestión de enfoque, darle enfoque. Sí, algo más si quieras agregar. Está cool, ¿no? Me gustó esta dinámica. Sí. Bueno, está cool. Está chido compartir, háganlo, amigos, siempre y cuando con gente que sea de su confianza, o sea, de que sepan que no andan de locos por ahí por la calle exponiéndose al SARS-CoV-2. Ojalá no lo censures YouTube ni TikTok. Está lloviendo. No. Y está cool esto, bueno, les decía, está cool, al menos yo sí he durado meses sin tener contacto social
me preocupa el cómo va a ser mi regreso a la vida social. Sí, prepárate. Porque es la única persona, amigos, en meses que he visto constantemente. O sea, literal es mi único contacto con el mundo. Si tú te enfermas, si me enfermo, yo ya sé quién culpar. Es broma. Meme, otro meme. No te creas. Nada, no es que. Pero está cool, está chido y me gustó. ¿Te gustó hacer el podcast? Sí, está padre. Vamos a otro tema. Like si quieren que hagamos otro podcast juntos o que se haga rutina, o sea, que hagamos sacar diferentes episodios juntos, estaría chido. Ahí comenten si quieren algún tema en específico que platiquemos. Si no lo sabemos, nos lo inventamos, y si lo sabemos, pues lo compartimos también. Y pues también ahí compartan, denle like, suscríbanse, pues todo sí. Positivo. Y también, Ceci, compártelo en tus redes sociales. Sí. Queda en cámara, amigos. ¡Ah! Sí. Y bueno, pues ya no hay nada más que compartir. Pues vámonos a ver el partido. Me la pasé muy bien. Me gustó mucho compartir este espacio contigo. Espero que se vengan más podcasts, amigos, para todos ustedes. Es algo que me gusta hacer, la verdad. Es de repente incómodo imponer las cámaras, pero una vez que ya te acostumbraste, empieza a fluir, está chido, y aparte compartirlo con gente que aprecias mucho, pues todavía es mejor. Así que espero que les haya gustado. Justitos me dije, vamos a llevarnos 40. Le dije a Ceci, a partir de 20 minutos en adelante ya hasta donde lleguemos. Pero sí pensaba 40 minutos. Justitos acabamos de llegar. Muchísimas gracias por vernos. Muchas gracias a ti. Ahí sí, si así quiere dejar sus contactos, ¿quieres dejar algún contacto por si los meten a la cárcel, los saques? Claro, asesoría jurídica, sí, ya es abogada, ella ya tiene el poder para sacarte o buscarte beneficios en la cárcel. Así como me ven, sí. Y justo me la cama y dijo, ya, vámonos a dormir. Me voy a unir a tu cuadro ya para no prender la otra cámara. Cuídense, amigos. Se vienen más cosas padres en el podcast. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Así que nos estamos viendo. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. No se contagien. Nos vamos. Cuídense. Bye. Bye.